¡Vamos! ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Qué lindo que ganarle a estos pirata y vendepatrias, hijo de mil puta de los ingleses! ¡Vamos! ¡Estamos en la final del mundo! ¡Estamos en la final del mundo! Te volvimos a eliminar como en el 86, como en el 98. Y en el 86 te volvimos a eliminar y con el mismo resultado, 2-1. A diferencia del 98, que fue empate y después fuimos a penales y te sacamos. Y otra vez más, te volvimos a sacar, inglés. A tu casa. A tu casa, Argentina juega la final. Argentina juega la final, ¿saben por qué? ¿Y saben por qué dimos vuelta al partido? Porque Dios es argentino. Gente, Dios es argentino. Porque Diego miró el partido desde arriba. Desde el cielo lo miró. Y porque tuvimos otro Dios. Y porque tuvimos un Dios en la cancha. Lionel Andrés Messi Cuchitini. No hay ninguna duda que también por eso ganamos. Y también ganamos por las pelotas y por los huevos gigantes que tenemos. Como bien dije contra Egipto, tenemos unos huevos y una pelota así gigante. Y de eso no hay duda. Inglaterra, después del 1-0, te metiste todo atrás, te acobardaste. Igual fuimos y te ganamos y no paraste de hacer tiempo, cagón, 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 no paraste de hacer tiempo y te ganamos igual. Te ganamos igual, inglés, hijo de puta. Ay, gente. Si no se sufre, no se vale, gente. Otra vez, qué manera de sufrir, como contra Cabo Verde, como contra Egipto, como el otro día contra Suiza y hoy contra Inglaterra. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Que Dios me libre. Por favor, que termine este sufrimiento ya, por el amor de Dios. Que termine este sufrimiento ya, pero bueno. Dejando un poco de lado lo termo y analizando el partido. La verdad que el primer tiempo casi que no hubo ni situaciones de peligro. Ni situaciones de peligro. Inglaterra tuvo ese cabezazo nomás de Konsa que se fue afuera. Y tuvimos. El único remate que tuvo Argentina fue el de Enzo. Que rozó en el defensor y el caradura del estadounidense, el árbitro estadounidense, no cobró córner. Y que de paso este árbitro cobró toda la dividida para Inglaterra y que en el segundo tiempo, cuando Argentina estaba 2-1 arriba, dio más minutos para que nos empaten. Un caradura el árbitro yankee. Pero volviendo al partido, como decía, la verdad que no, en el primer tiempo casi que ni pasó nada. Los dos tenían la pelota, pero muchos no sabían qué hacer. Fue un primer tiempo muy... para dormir la siesta si se quiere. Pero bueno, el primer tiempo no fue tan bueno. A pesar de que, bueno, Inglaterra tuvo algunas aproximaciones que no fueron tan de peligro, pero qué aproximaciones tuvo. Y en el segundo tiempo, Argentina comenzó bien. Comenzó bien porque lo comenzó dominando y porque tuvo dos claras situaciones de Julián que atajó el arquero Pickford que antes de que le diéramos vuelta al partido que antes del 1-0 de Inglaterra y después de que antes de que le diéramos vuelta al partido nosotros, qué ojete que tuvo. Qué ojete que tuvo Pickford de esas dos atajadas. Y después, bueno, el gol, ¿no? Después el gol de Inglaterra, que es la única llegada que tuvo Inglaterra en todo el partido. La única llegada que tuvieron los ingleses en todo el partido, que fue un centro que fue un centro de Rogers, que Gordon mete el 1-0 y que Molina perdió la marca en el gol. Molina en el gol. El nivel de Molina atacar gente viene siendo muy malo. Atacar viene siendo muy malo. En el Mundial, más allá del otro día jugó bien contra Suiza, pero igual muy malo el gol y sale la foto. En el gol de Gordon sale en la foto. Aparte, cómo tiró el centro Morgan Rogers, que ahí cerró mal Licha Martínez, que tuvo un buen partido. Y en el gol, bueno, no hubo responsabilidad de Dibu. No hubo responsabilidad para nada de Dibu Martínez. Pero
La verdad, gente, es que en el gol, muy mal la defensa en el gol. Muy mal la defensa. Pero aún así, todo, Argentina, más allá de que le hicieron el gol, se le tuvo actitud. Fue a buscarlo. Fue a buscarlo. Fue superior al rival. Lo dominó. El rival, Inglaterra, se metió todo atrás. Un Tuchel que vendió. Un Tuchel que no atacó. Su equipo no atacó. Sacó al más desequilibrante que era. Sacó a Gordon por Gonzá. Y después sacó a James por Burn y a Rice por O'Reilly. Sacó a uno de sus atacantes. Sacó a los atacantes que estaban jugando bien. Para meter defensores. Meter defensores. Y no atacó. Inglaterra no atacó más, gente. No atacó. En el segundo tiempo Inglaterra no atacó. Se metió todo atrás. Argentina, la verdad que jugó muy bien. Muy bien. Más allá de ir perdiendo, la verdad que era inmerecido, gente. Era inmerecido que Argentina esté perdiendo. Me acuerdo de las pelotas que atajó Pickford. Fueron impresionantes. Le atajó una a Enzo fuera. A Enzo fuera del área. Tuvo un cabezazo McAllister en el palo. Un cabezazo que atajó el arquero a Nico González. Unas cuantas situaciones de gol tuvimos. Una que pasó de Nico González también afuera del palo, que estaba en offside, pero no se nos estaba dando, gente. Inglaterra tenía unos. Aún jugando mal, tenía un ojete bárbaro de que la pelota argentina le tuviese una mala suerte y que no entrara. Hasta que llegó una asistencia de Messi. Que Messi es el mejor del mundo y que se mandó 2 asistencias y ya voy a contar la primera. Y bueno, después voy a contar la segunda. Y después, cómo le pegó Enzo Fernández, gente? El golazo que hizo, cómo se la clavó contra un palo a Pickford. Y te juro, gente, que quedé más afónico en ese gol que en el segundo de Lautaro, gente. En el gol, te juro, bien, están escuchando mi voz, gente. Estoy todavía difónico por ese el golazo. Y aparte, cómo le pegó. Le metió un zurdazo fuera del área a Enzo. Y después tuvimos una situación. Y antes del gol del 2-1, habíamos tenido una situación de McAllister que también había dado en el palo. Pero que después Messi, con un centro, se mandó un centro de película. El 10, el astro, se manda un centro de película para que Lautaro meta la cabeza y meta el gol del 2-1. Y después de ahí, Argentina. Y les juro, gente, que en el gol de Lautaro estaba al borde de llorar. Estaba al borde de llorar. En el gol de Lautaro estaba al borde de llorar, gente. Estaba al borde de llorar porque no se nos daba. Entre Pickford, el palo. Teníamos una mala suerte que no entrase esa pelota. Una mala suerte. Pero lo dimos vuelta, gente. Lo dimos vuelta. Y después, cuando defendimos el resultado, lo defendimos bien. Y Inglaterra, después la única situación que tuvo fue una. Antes de que Argentina diera vuelta al partido. Tuvo un tiro de Declan Rice que contuvo el Dibu. Y después no mucho más. Pero después Argentina lo ganó. No solo por los huevos y las pelotas, sino por hambre, gente. Porque estos jugadores tienen hambre de gloria. Por eso Argentina ganó. Porque estos jugadores tienen hambre de gloria y tienen hambre de victoria. Tienen hambre de victoria. Y ante una Inglaterra que lo único que hizo después del gol fue defenderse y no atacar a la Argentina. Inglaterra se relajó. Inglaterra lo metimos atrás. Se metió atrás. Se metió atrás pensando que pensando que el 1-0 estaba liquidado. Pensando que nos había matado, pero no. Revivimos, gente. Revivimos como contra Egipto. Argentina fue una manera de revivir. Manera de revivir fue. Y en un momento, es más, yo decía, ni alargue. Este partido se da vuelta, gente. Este partido se da vuelta. Y Argentina fue superior. Fue superior y fue al frente. Y por eso va a la final. Y bueno, ya voy a analizar a los jugadores. El uno por uno.
Dibu Martínez, la verdad que tuvo poca participación, pero cada vez que Inglaterra tuvo aproximaciones de peligro, salió bien en los centros Dibu Martínez, muy bien cubriendo el arco el Dibu Martínez. Como bien digo, en el gol no tuvo responsabilidad, pero también respondió de una buena manera, como bien digo, en el tiro de Rice. Y en todos los centros salió Cortés, salió bien, que antes en los centros no se lo veía seguro al Dibu. No se lo veía seguro, pero después, cuando salió a cortar el centro, lo salió a cortar muy bien. Y no tuvo exigencia porque Inglaterra, después del gol, casi que no remató al arco. No remató al arco. Y después vamos al partido de lateral derecho de Molina. El partido de Molina muy malo. No aportó en ataque. En defensa se lo ve muy impreciso y como bien dije, en el gol le perdió la marca a Gordon y Gordon entró solo como Pancho por su casa. Y también Spensa ahí, perdón gente. Ahí voy, ahí voy. Perdón gente, me llamó mi mamá para algo, pero bueno. Volviendo a lo que decía, sí, la verdad que Molina hasta acá viene teniendo un mundial pésimo. No es el Molina del 2022. Y como bien dije, en el gol perdió la marca. Y Spins, el lateral, el 3 de inglés, ahí se hizo un picnic. Porque pasó mucho al ataque y era un hueco fácil. Y después vamos al partido de los centrales. El partido de Cuti Romero, muchachos. El partido de Cuti, cómo la rompió toda Cuti Romero, muchachos. Cómo... Es cierto, perdió en una con Spins, pero Spins, sí, Spins. A veces me lo confundo con el Stream Mufa Speed, que se puso la Inglaterra y ganamos. Spins tuvo un ataque en el primer tiempo que podía haber sido un gol y que Cuti Romero salvó. Cuti Romero, cómo le sacó esa pelota. Y después, cómo trabó, cómo luchó. Y cómo se mostró firme también en la salida. En la salida defensiva se mostró firme. Y en el segundo tiempo hubo un firulete que le tiró a Bellingham y a Harry Kane. No, ese firulete, en un momento me agarró un infarto, pero ese firulete fue lo más. Fue lo más, gente. Fue lo más. Y la verdad, gente, que estaba infartado. Estaba infartado. En ese firulete. Y demás. Y aparte, Y aparte, en el gol del empate. Se metió también como un delantero como contra Egipto. Como contra Egipto también se buscó a meter el gol. Y también tuvo en los últimos. Y en los minutos finales. En los minutos finales también lo que defendió. Lo que defendió Cuti hasta acá. El mundial de Cuti es de lo mejor. Y también vamos al partido de Licha Martínez. Qué crack es Licha. Qué crack. ¿Cómo estuvo bien en los pases? En los duelos tuvo, la verdad que sufrió, pero fue amonestado, pero Licha Martínez aún así hizo buen partido. Se lo mostró firme en defensa, se lo mostró firme. Y la verdad es que hasta acá Licha viene siendo de lo mejor. No tuvo buen rendimiento en los últimos partidos, eso sí, pero hoy jugó muy bien. Y después vamos a Tagliafico. Tagliafico jugó un partidazo, Taglia. Qué partidazo que se mandó Taglia. Lo que... lo que defendió en defensa, cómo se mostró firme en la marca. En el primer tiempo, bueno, no atacó mucho, pero en el segundo tiempo, cuando nos hicieron el gol, participó mucho en ataque. Y eso le generó protagonismo. Y Tagliafico en la marca, como bien dije, en la marca es de lo mejor. En la marca, cómo trabó, cómo metió, cómo luchó.
Y el partido de Tagliafico fue de lo mejor. Tagliafico fue de lo mejor. Y después vamos al mediocampo. El partido del mediocampo, que es que estuvieron Enzo, McAllister y Paredes. Vamos primero con Paredes. El partido de Paredes. Correcti. Muy bueno el partido de Paredes. Aparte, Paredes cómo metió, cómo luchó. Y cómo, aparte, cómo se peleó con Bellingham en todo el partido. Cómo se peleó con Bellingham, con el Bendegú. Cómo se peleó con Bellingham. Que Bellingham se hacía el canchero y se reía. Y después terminó llorando. Que se le reía a Messi. Y después Messi lo miró con una cara como diciendo: ¿Este qué le pasa? Y después Messi terminó sonriendo y él llorando y a la casa. Pero como bien decía Paredes, los duelos que tuvo con Bellingham. Y también en los duelos, cómo. En los duelos Paredes, cómo ganó, cómo se mostró firme en el mediocampo. Hasta en un momento hizo de eje en el mediocampo y le dio juego, le dio solidez. Y Paredes atacar es de lo mejor. Es de lo mejor del mediocampo que tiene Argentina. Y después vamos al partidazo de Enzo Fernández. Al partidazo de Enzo Fernández. Cómo distribuyó, que también cómo distribuyó, cómo logró tener asociación. Y aparte cómo se ubicó de 5 después, ¿no? Cómo se ubicó de 5. Y aparte el golazo que hace. El golazo que hace, cómo la clavó como dije, cómo la clavó contra un palo. La clavó contra un palo y dijo: anda a agarrarla a Pickford, anda a agarrarla. Y después, y también antes del gol, ya también había probado a hacer gol de lejos, que tuvo una en el primer tiempo y otra en el segundo. Pero tras la salida de Paredes se ubicó muy bien de 5. Y se mandó un partido de aquellos. Y después vamos al partido de Alexis McAllister. El partido de McAllister, gente, cómo se asoció, cómo se asoció. Bueno, en el primer tiempo no tuvo un buen primer tiempo, pero después en el segundo, cómo levantó McAllister. Se lo mostró más asociativo, cómo pasó, cómo se asoció con Messi. Y aparte tuvo un cabezazo que venía en el palo y el otro tuvo un cabezazo tuvo dos remates en el palo. En el cabezazo y el remate del palo del tercer gol y el cabezazo que le atajó Pickford. Igual un buen partido de McAllister. Que McAllister se mostró también seguro en el mediocampo. Y hizo un partidazo en el segundo tiempo. Y después vamos a ver el partido del Cholito Simeone. El Cholito Simeone, sí, después, bueno, la verdad que no tuvo un buen partido. Eh, Hizo muchas faltas. Y en esa que tuvo, en esa corrida que tuvo, tardó mucho en definir y Spins ya le ganó. Pero aún así confío que Simeone, como bien digo, ojalá Simeone. Yo, como bien digo, Simeone tiene futuro en la selección. No tengo duda que ese chico tiene futuro. Pero la verdad que hoy no tuvo un buen partido. Y después vamos al partido de Julián. El partido de Julián, la verdad que el primer tiempo no fue muy bueno. El partido de Julián, la verdad que se lo notaba muy incómodo, se lo notaba mucho que no le llegaba la pelota. Pero después en el segundo tiempo hizo un buen partido Julián. Hizo un buen partido. Aparte tuvo dos situaciones claras que le atajó el arquero Pickford. Y aparte, cuando pasó a la izquierda, lo hizo muy bien. Y, y la verdad que también la verdad que Julián hizo un correcto partido en el segundo tiempo. La verdad que se lo mostró con hambre, con ganas de querer hacer el gol. Y que se lo vio con ganas en el segundo tiempo a Julián. Y después vamos a los cambios, ¿no? Los cambios fueron Nico González por Paredes. Que al principio no había atendido el cambio, pero después le salió bien. De Paul por Giovanni Simeone.
Otamendi por Lautaro, digo por Licha Martínez, Montiel por Molina y Martínez Lautaro por Tagliafico. Vamos primero al partido de Nico González. La verdad que Nico González, lo bien que entró. Lo bien que entró. Al principio cuando sacó a Paredes por Nico González dije, no, la puta madre. Es más, ya me veía venir que nos iban a comer en el mediocampo los ingleses, pero después se mandó un partido de aquello Nico González. Aparte, ¿cómo se mostró en el área? ¿Cómo tuvo esa que cabeció que le sacó Pickford? Y. Este. Y la verdad que Nico González hizo un buen partido porque aparte pasó al ataque y lo hizo bien también. Y aparte, cómo defendió Nico González. Cómo defendió. Es más, cada vez que entra Nico González, entra y defiende bien. Cómo defendió, también cómo defendió bien. Y bajó a ayudar a la defensa. Y también era uno de los que buscaba el gol, Nico González. Era uno de los que buscaba el gol. Lamentablemente no se le da tampoco. Así como no se le daba a Lautaro, a Nico González tampoco se le está dando. Pero igual, Nico González entró bien y hizo un buen partido. Después vamos al partido de Montiel. El partido de Montiel, perdón, entró re bien. No lo desbordaron. Y no sufrió mucho. Y la verdad que se mostró, tuvo asociaciones con Messi y con De Paul y aparte cómo pasó mucho al ataque y cómo tiró centros, ¿no? Cómo tiró centros, pero hizo un partido correcto Montiel. Aparte se lo vio bien, pasó mucho al ataque. Y vamos al partido de después de Otamendi. Otamendi, otro que entró bien. Que mire gente que yo a Otamendi le digo gente la verdad. Atacado también, a mi parecer, también no vino teniendo un buen nivel. Pero hoy entró y se lo mostró seguro. Aparte, sacó todo también. Sacó todo desde que entró. Y se mostró firme. Se mostró firme en defensa y no lo gametearon una vez. Ni una vez lo pudieron gametear. Y cada vez que los ingleses nos llenaban de centro en los últimos minutos, estaba ahí para responder con la cabeza. Y después vamos ahora al partido de De Paul. El partido de De Paul, como entró también otro que entró bien, otro que De Paul se mostró firme. De Paul que en los últimos dos partidos no venía teniendo un buen rendimiento, pero que hoy le cambió la cara del equipo y fue él el que tiró el centro a Alexis, que la pelota en el palo. Pero la verdad que De Paul hizo un buen partido. De Paul hizo un buen partido. Y el partido de Lautaro. Lautaro entró con unas ganas, entró con unos huevos. Y cómo cabeció en el gol, ¿no? Cómo cabeció en el gol. Y como bien dije, en el centro la pelota que le puso Messi. La pelota que le puso Messi fue de película. De película la pelota que le puso Messi. Y aparte, Lautaro es un tipo que me demuestra que es un tipo con hambre. Que es un tipo que ataca. Se le venía negando gol y aún así ya hizo goles. Hizo goles a Jordania. Le hizo un gol el otro día a Suiza y hoy contra Inglaterra, que fue el gol agónico que nos dio el pase a la final. Y es más, la única que tuvo Lautaro fue el gol. Fue el gol. Y aparte, qué huevos que tiene Lautaro, gente. Los huevos de Lautaro. Y bueno, gente, y de paso, mi mensaje, el mensaje que le voy a dejar a estos tres ingleses que hablaron, a estos cuatro ingleses, Troy Deeney, Joe Cole, Gary Neville y John Terry. Troy Deeney había dicho que nos iban a ganar por paliza. Joe Cole dijo que iban a mandar a dormir a Messi. Gary Neville dijo que Cuti Romero y Licha Martínez iban... Cuti Romero y Licha Martínez que regalaban goles por partido y hoy es la mejor defensa sin ninguna duda. Y John Terry dijo que no le preocupaba a Argentina. Yo me pregunto, se escondieron en la cueva ahora, ¿no? Porque no salieron ni a hablar después del partido. Se escondieron en la cueva después del partido, ¿no?
Y después vi un video donde Ferdinand estaba sonriendo y le comenté en mi Instagram diciéndole to your house, a casa, Río Ferdinand. Chao, y de paso, viejo, quiero decir esto. Chao, inglés. Chao, inglés. Chao. A tu casita. Como en el 86, como en el 98. Chao. Chao, vende patria. Chao, vende patria. Chao, pirata. Chao. Chao. Adiós, inglés de mierda. Adiós. Perdón, Facebook, perdón, YouTube, si me censurás una semana, pero. Y es más. Y también le voy a dejar un mensaje a estos madridistas que también, que también estuvieron diciendo barbaridades. Alfredo Duro, Tomás Roncero, Juanma Rodríguez, Diego Aguirre. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo y la verdad, ojalá les ganemos la final porque me gustaría ver la cara de ustedes, esas caritas tristes cuando le ganemos la final. Me gustaría ver esa carita triste, tanto que desprestigian a la Argentina en su programa ese, el chiringuito de jugones, y cómo son tan anti-Messi, y de cómo en sus predicciones decían que Argentina y Messi iban a ser la decepción. Estamos de nuevo en una final y esta final es contra ustedes. Se cagaron de jugar la finalísima contra nosotros en marzo. Ahora, jueguen, vengan y jueguen. No les tenemos miedo. No te tenemos miedo, gallego. No te tenemos miedo. Tenemos huevo, papá. Tenemos huevo. Tenemos huevo, papá. Y bueno, gente, hasta acá quería dejarles mi mensaje a los ingleses y a esos gallegos madridistas anti-Argentina y anti-Messi. No se olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita cuando lleguen las notificaciones cuando suba un video y no se olviden de seguirme en mis redes, tanto en X como en Tears y en Instagram. Nos estaremos viendo post final y con una Argentina ganando la cuarta y siendo campeones del mundo y ganándole a los bocones y agrandados de los gallegos. ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Afuera Inglaterra! Inglaterra, la concha bien de tu madre, la tenés bien adentro.